Imaginemos por un momento la escena. Estamos en el corazón del antiguo Egipto, el imperio más imponente, majestuoso y arrogante de su tiempo. Pero esta noche es diferente. Hay una oscuridad tensa, casi palpable, que envuelve sus monumentales palacios. Y en un contraste verdaderamente asombroso, si miramos hacia las afueras, encontramos viviendas rústicas, muy humildes, donde los marcos de madera de las puertas acaban de ser marcados con sangre fresca. Es una imagen cruda, ¿verdad? Pero absolutamente trascendental. Les damos la bienvenida a este análisis exhaustivo. Hoy vamos a desglosar las profundas realidades históricas y espirituales del evento de la Pascua. Vamos a ir mucho más allá de lo superficial para descubrir el verdadero peso teológico de lo que ocurrió exactamente en aquella histórica medianoche. Para entender la verdadera magnitud de este suceso, vamos a estructurar nuestro recorrido de la siguiente manera. Empezaremos con el último juicio divino, luego pasaremos a las instrucciones de preservación y al simbolismo del Cordero Pascual. Continuaremos analizando la purificación y el alimento espiritual, para después abordar un punto clave, la obediencia como salvación. Y finalmente cerraremos con el gran clamor egipcio. Este es nuestro mapa de ruta. Empecemos con la primera parte, el último juicio divino, la advertencia final. Es absolutamente fundamental entender el contexto histórico aquí. Nos encontramos ante un imperio obstinado que está a punto de sufrir la consecuencia suprema. Se trata del desenlace inevitable tras haber ignorado repetidamente una misericordia divina verdaderamente inmensa. Fijémonos en el contraste radical entre estas dos naciones. Por un lado tenemos a Israel, una nación despreciada, esclavizada, sometida a los trabajos más duros. Sin embargo, habían sido honrados desde lo alto al ser elegidos como los depositarios de la ley divina. Esta bendición les otorgaba una posición de preeminencia absoluta, exactamente igual a la que tenía un primogénito sobre el resto de sus hermanos. Y por otro lado, se alza el orgullo insaciable de Egipto. Hay un detalle crucial aquí. El primer juicio del que se advirtió a la nación egipcia fue de hecho el último en ejecutarse. Hubo una paciencia extraordinaria. Si la pérdida de sus cosechas, de sus rebaños o de su economía hubiera provocado un arrepentimiento real, ni una sola vida humana habría sido tocada. Sin embargo, la terquedad reinó. El imperio se resistió ferozmente y al hacerlo provocó que el golpe final, un golpe totalmente devastador, estuviera a punto de caer sobre ellos de forma irremediable. Y el peso de esta realidad estalla en un ultimátum definitivo. Bajo pena de muerte, se había prohibido terminantemente volver a la presencia del faraón. Pero quedaba un último mensaje. Un mensaje que debía ser entregado sí o sí al monarca. Con una autoridad sencillamente inquebrantable, la sentencia fue dictada. A la medianoche, todo primogénito en la tierra de Egipto moriría. Sin excepciones. Desde el heredero del mismísimo faraón, sentado en su trono dorado, hasta el primogénito del prisionero más olvidado en las mazmorras. La severidad y la irreversibilidad de este juicio inminente marcan una línea roja infranqueable, una separación tajante, definitiva y absoluta entre los opresores y los oprimidos. Pasamos a nuestra segunda sección, las instrucciones de preservación, el plano de liberación. Horas antes de que esta terrible sentencia se llevara a cabo, se entregó un diseño verdaderamente histórico, un plano meticuloso, exacto y detallado para preservar a las familias de la inminente mortandad. Veamos este desglose. Son requisitos físicos innegociables que debían cumplirse aquella misma noche dentro de esas antiguas viviendas de adobe apenas iluminadas por la luz del fuego. En primer lugar, cada familia tenía que apartar un cordero o un cabrito sin defecto. La perfección del animal era indispensable. En segundo lugar, y usando un manojo de hisopo, la sangre de ese sacrificio debía aplicarse con total precisión en los dos postes laterales y en el dintel superior de la puerta de la casa. Y en tercer lugar, la carne no podía cocinarse de cualquier forma, tenía que ser asada al fuego y consumida esa misma noche, acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Además, había que comerla apresuradamente, con la ropa ceñida, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Nada, absolutamente nada, fue dejado al azar. Cada paso era un requisito ineludible de vida o muerte. Y esto, precisamente, nos lleva al núcleo del elemento, a su definición fundamental, la Pascua. Este término significa literalmente pasar por alto. Se refiere al paso divino durante la noche para ejecutar el juicio sobre el imperio y a la protección total y absoluta sobre aquellas casas que estaban debidamente marcadas con la sangre. Tratemos de visualizar ese instante aterrador. A la medianoche, un ser ejecutor del juicio implacable, de una solemnidad apabullante, recorre el territorio. Al acercarse a una casa y ver la sangre en los marcos, simplemente pasaba de largo. La señal impedía que la plaga, que la muerte misma, cruzara ese umbral. Esto nos adentra en nuestra tercera sección, el simbolismo del Cordero Pascual, su inmenso significado tipológico. Es aquí donde los hechos históricos de la antigüedad trascienden y se transforman, prefiguran realidades espirituales infinitamente mayores y eternas.
Observemos cómo se conecta lo físico con lo espiritual de una forma brillante. La Pascua era, por supuesto, un evento conmemorativo, pero ante todo era algo inmensamente simbólico. Como vemos en la primera parte, el cordero sacrificado físicamente en Egipto representa de forma directa al Cordero de Dios, presentándolo como la única y exclusiva esperanza de salvación frente a la aplastante servidumbre del pecado. Y luego, fíjense en este asombroso nivel de precisión. Las instrucciones exigían que el animal se preparara entero. Estaba tajantemente prohibido quebrar un solo hueso del cordero. De igual manera, en el cumplimiento de este símbolo, ni un solo hueso habría de quebrarse del Cordero de Dios en su sacrificio expiatorio. Esto no es una simple coincidencia, representa la absoluta e inquebrantable perfección, la plenitud total de la ofrenda que se hizo a favor de la humanidad. Esta profunda verdad quedó maravillosamente condensada en esta contundente declaración. Pero hay un punto crítico que no podemos pasar por alto bajo ningún concepto. El sacrificio por sí solo no es suficiente. Pensemos en esto. En aquel antiguo Egipto, de nada servía que el cordero muriese en el patio si no se cumplía el paso siguiente. Era un requisito ineludible rociar su sangre en los marcos de las puertas. Pues bien, exactamente de la misma manera, los méritos de este inmenso sacrificio supremo tienen que ser aplicados, de forma consciente e individual, al alma. Es imperativo. Hay que apropiarse personalmente de la virtud de ese sacrificio. No hay ningún tipo de protección automática ni de escudo mágico si uno no aplica intencionalmente esa provisión de salvación. Y así llegamos a la cuarta sección, la purificación y el alimento espiritual, el verdadero significado de la cena. Como estamos viendo, la liberación requería bastante más que una simple marca externa en una puerta. Exigía internalizar la redención. ¿Y cómo se hacía esto? A través de los elementos profundamente simbólicos de la cena pascual. Comencemos analizando el instrumento que se utilizó para la aplicación, el hisopo. Era una antigua planta muy común en la región, empleada para esparcir la sangre. Pero históricamente, el hisopo era el elemento central utilizado para la limpieza ritual de condiciones extremas. Se usaba para purificar al leproso y a los que quedaban inmundos por el contacto con un cadáver. Así que su presencia aquella noche no es una mera curiosidad botánica. En absoluto. Es el símbolo supremo de una purificación espiritual intensísima. Representa una limpieza radical, una descontaminación total de la condición humana, un lavado indispensable antes de poder participar de la verdadera liberación. Analicemos ahora con detenimiento los tres componentes obligatorios de esa cena. Primero, comer la carne. Esto trasciende lo físico, representa la necesidad de recibir y asimilar de manera constante la palabra haciéndola tuya, convirtiéndola verdaderamente en la energía vital que impulsa las acciones de la vida. Segundo, las hierbas amargas. Si bien en su contexto inmediato eran un recordatorio directo de la cruel y amarga esclavitud en las canteras de Egipto, en su dimensión espiritual nos indican que este alimento divino debe recibirse siempre con un corazón contrito, verdaderamente arrepentido a causa del pecado. Y tercero, el pan sin levadura. Había una ley tan inflexible sobre la ausencia total de levadura en las casas que esto simboliza sin lugar a dudas la necesidad absoluta y radical de apartar la vieja levadura. Hablamos de erradicar la malicia, la maldad y la corrupción. Simplemente no puede existir una convivencia pacífica. Es imposible conciliar la salvación con una permanencia voluntaria y deliberada en el error. Avancemos hacia la sección 5. La obediencia como salvación, cuando la fe se manifiesta a través de las obras. Aquí es donde tenemos que derribar por completo cualquier idea de una salvación puramente pasiva o de un simple asentimiento intelectual que no requiere acción. Lo que es verdaderamente desgarrador en este contraste histórico es la diferencia tan fina pero literal de vida o muerte entre la obediencia total y lo que podríamos llamar una sinceridad fatal. Visualicemos a un padre de familia israelita en aquella noche. Supongamos que este hombre, creyendo hacer lo correcto, hubiera menospreciado un solo detalle. Digamos que hubiera sacrificado al cordero de manera impecable, pero hubiera considerado innecesario rociar la sangre en los postes. O imaginen que alguien en medio de la noche hubiera decidido salir de la protección de la casa por un momento. El resultado habría sido un desastre absoluto. Ellos podrían haber creído de todo corazón que estaban a salvo, podrían haber tenido una fe sincera y honesta, pero esa sinceridad emocional no los habría librado del destructor. La fe tenía que validarse mediante el cumplimiento más estricto. Una sinceridad admirable, desprovista de una obediencia milimétrica a la instrucción divina, terminaba en la más absoluta de las tragedias. Estos hechos cristalizan verdades espirituales que son sencillamente inquebrantables. Veamos estos requisitos primordiales. Queda claro que la redención, el rescate definitivo frente a la transgresión, proviene única y exclusivamente de lo alto. No hay esfuerzo humano que pueda generarla. Sin embargo, y esto es imperativo, esa fe tiene que materializarse de manera irrefutable a través de obras tangibles. Se requiere un viraje completo, apartarse del pecado para abrazar la obediencia activa.
se han proporcionado todas las facilidades, las ordenanzas y la luz necesaria para el ser humano. Por lo tanto, existe el deber ineludible de cooperar activamente con todas esas provisiones. Hay una responsabilidad intransferible, una parte que cada cual debe cumplir celosamente para asegurar verdaderamente esa redención. Y esto nos lleva a nuestra última sección, el gran clamor egipcio, el clímax absoluto del juicio y la liberación. El tiempo avanza de forma inexorable, el reloj se acerca a la medianoche. Todas las instrucciones han sido meticulosamente acatadas. De forma rápida, casi en secreto, los preparativos están listos. El padre, asumiendo su rol de sacerdote del hogar, ya ha aplicado la sangre protectora en la entrada. Si pudiéramos asomarnos al interior de esas antiguas moradas, notaríamos un ambiente de una intensidad abrumadora. Las familias aguardan inmersas en un silencio sobrecogedor. Han terminado la cena a toda prisa. Se respira un temor verdaderamente reverente. Piensen en esto. El corazón de cada primogénito, desde el guerrero más robusto hasta el niño más frágil, está latiendo con fuerza ante la inminencia del golpe anunciado. Padres y madres abrazan a sus primogénitos con fuerza, protegiéndolos físicamente, pero sabiendo que su única y verdadera seguridad descansa exclusivamente en esa marca carmesí que sella sus puertas. Y entonces llega la hora cero. A ninguna de las casas israelitas, resguardadas bajo esa sangre, logró entrar la muerte. Disfrutaron de una paz absoluta, de un escudo milagroso e impenetrable. Pero en el contraste más trágico y aterrador que la historia registre, fuera de esas puertas, en la inmensidad del poderoso reino de Egipto, el silencio nocturno se quiebra violentamente. Un clamor ensordecedor, un alarido de angustia total, estalla en medio de la oscuridad. No hubo una sola casa egipcia donde la muerte no hiciera acto de presencia. Desde los mármoles del suntuoso palacio, cobrándose la vida del mismísimo príncipe heredero, hasta la celda más miserable de las prisiones donde sollozaba el cautivo, el exterminador golpeó sin distinción. El orgullo altivo de toda una civilización fue fulminado en un solo instante, convirtiendo la noche en un abismo de lamentos inimaginables. Toda aquella arrogancia imperial, todo ese poderío que se creía invencible, quedó instantáneamente reducido a cenizas. El mismo faraón, que días atrás había desafiado al cielo con una soberbia descomunal, alegando no conocer a ninguna autoridad superior a la suya, ahora capitula por completo. Pálido, temblando ante el horror de lo incomprensible, no espera el amanecer. En plena madrugada manda llamar de urgencia a los líderes hebreos y emite, sin condiciones, la orden de liberación. La derrota es tan apabullante, tan absoluta, que no solo el rey, sino toda su corte y la población entera suplican, casi a gritos, que aquellos esclavos abandonen sus tierras de inmediato. El pánico a una aniquilación total se había apoderado de Egipto entero. Las réplicas de aquella madrugada reconfiguraron la historia para siempre. La primera consecuencia, por supuesto, fue el comienzo del éxodo masivo. Pero hay un hecho fascinante aquí. No salieron solos. Una inmensa multitud de egipcios, que habiendo atestiguado los juicios, finalmente reconocieron a la verdadera autoridad y buscaron refugio en las casas marcadas, se unieron al pueblo liberado. En segundo lugar, se estableció una institución conmemorativa perpetua. Como un reconocimiento imborrable a la gracia que salvó a los primogénitos hebreos, todos ellos debían ser consagrados. Tiempo después, la tribu de Leví sería escogida oficialmente para oficiar en el santuario en sustitución de esos primogénitos redimidos. Era un mandato firme. La nación entera debía pagar un precio de rescate continuo, sirviendo como un memorial constante, de generación en generación, de que, sin aquella sangre expiatoria, sus hijos habrían perecido exactamente igual que los egipcios. Todo este recorrido histórico y teológico nos sitúa frente a una reflexión final ineludible. Hemos comprobado, más allá de toda duda, que la liberación en la antigüedad jamás fue un proceso automático. Tampoco fue el resultado de una fe meramente pasiva o intelectual. Exigió una obediencia absoluta, una minuciosidad extrema y la aplicación literal e intencional de la sangre protectora en el marco de una puerta. A la luz de esta contundente evidencia histórica y de su profundo significado tipológico, y sabiendo que nos enfrentamos a un inminente y definitivo juicio divino, cabe plantearse lo siguiente. ¿Cuál es el nivel de obediencia, de apropiación personal y de acción consciente que se requiere verdaderamente hoy para asegurar nuestra propia redención? Es una interrogante crítica, una pregunta que demanda una respuesta franca e inquebrantable de todo aquel que se tome en serio su salvación. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis.